cómo divorciarse en Guatemala, vamos a iniciar el diálogo. Por ejemplo, ustedes, estoy yo y me contacta cualquier cliente, ya sea por teléfono, en persona, por WhatsApp, por TikTok, por Instagram, por Facebook, porque por todos lados me escriben los clientes y me dicen, Lick, quiero divorciarme. Es la primera pregunta que me hacen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Es lo que me dicen. Vengo yo y la primera pregunta importante que hay que hacerles, porque de ahí es que podemos nosotros encuadrarlo en cualquiera de los dos tipos de divorcios que existen. Aquí en Guatemala solo existen dos tipos de divorcio. Entonces, la primera pregunta que yo les hago cuando me dicen, Lick, quiero divorciarme, ¿qué hago? Es la siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo en divorciarse? Entonces, el cliente tiene dos posibles respuestas. Me va a decir, sí, Lick, estamos totalmente de acuerdo en divorciarnos, o me va a decir, no, Lick, no, 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 yo sí quiero divorciarme, pero él no se encuentra en el país, él o ella no me quiere dar el divorcio, no lo quiere firmar, o no nos ponemos de acuerdo en quién se queda con los hijos. O sea, hay muchas circunstancias, ¿verdad ustedes? Entonces, ahora, a manera de crear este diálogo e ilustrarlos de cómo es que inicia esto, hay que tener presente que existen dos tipos de divorcio, ¿ya? El Código Civil establece en el artículo 154 que existen dos tipos de divorcio. El primer tipo de divorcio es por mutuo acuerdo. El divorcio por mutuo acuerdo es cuando los dos, o sea, la pareja, los cónyuges, están de acuerdo en divorciarse. Ellos expresamente dicen, licenciado, yo me quiero divorciar. Y lo mismo manifiestan los dos, ¿verdad? Pero ojo que no es suficiente. O sea, es un gran primer paso, ¿verdad? Ustedes, para poderse divorciar. Entonces, esta es la primera forma o la primera modalidad, es por mutuo acuerdo. También se le llama voluntario porque los dos voluntariamente están dispuestos a divorciarse. Se llama también de común acuerdo porque los dos quieren hacerlo. Y también mal llamado, les digo mal llamado porque la ley no estipula que se llame divorcio express, pero así se le ha llamado últimamente porque sale rápido. Por ejemplo, nosotros manejamos un aproximado de 10 días para que salgan divorciados. Ahí sí que gracias a la experiencia que hemos adquirido a través de los años con el grupo legal que me acompaña en todas estas asesorías o acompañamientos que se dan, pues hemos logrado de hacerlo en 10 días. A veces hay divorcios, muy raramente, que se tardan más por X o Y motivos que van surgiendo. O también otra situación que se da es de que tuvimos el caso que un divorcio lo presentamos el día lunes, el día martes nos notificaron y el día miércoles ya estaban divorciados. Entonces son 3 días hábiles ustedes. Entonces es rapidísimo. También depende mucho de las fechas, porque pongamos diciembre y enero son fechas en que se tardan. O sea, en esas fechas sí nos salen 10 días. Entonces esas cosas también hay que tomarlas en cuenta. Y gracias a la experiencia que hemos tenido, pues podemos compartir esto con ustedes. Entonces, ese es el primer tipo de divorcio, ¿verdad? Ahora, el segundo tipo de divorcio es cuando uno de los dos quiere divorciarse, pero el otro no. El otro no quiere. Entonces, este se llama divorcio por voluntad de una de las partes mediante causa determinada. Existen varias causas ustedes que las establece el Código Civil, si no mal recuerdo, en el artículo, ahorita les confirmo, 155. Entonces, en el artículo 155 del Código Civil hay como 12, 13, 14 causales para poder invocar o solicitar ese divorcio por voluntad de una sola de las partes, que es cuando uno sí quiere divorciarse y el otro no. ¿Ya? Entonces, recapitulando y para traer en cuenta que en Guatemala solo hay dos tipos de divorcio, son los siguientes. Primero, de mutuo acuerdo, cuando los dos están totalmente de acuerdo en divorciarse, pero ojo, como les decía, es un gran paso, pero hay otras cosas que acordar primero. Y el segundo tipo de divorcio es por voluntad de uno solo, ¿ya? Cuando el otro no quiere firmar o la está haciendo cansada o está fuera del país y no quiere colaborar. O sea, hay varias situaciones por las cuales no quieren colaborar para divorciarse. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a hablar sobre el divorcio por mutuo acuerdo. Entonces vamos a regresar al diálogo que les decía que íbamos a tratar la manera de desarrollarlo para que ustedes me entiendan mejor. Bueno, entonces ya al momento en que yo le pregunto, en que tuve ese diálogo con el cliente, que se quiere divorciar y el cliente me dice que ambos están de acuerdo, entonces es un gran paso, ¿verdad? Porque entonces tengo que hacerles yo 3 preguntas más muy importantes. Entonces me dice el cliente, Lick, si estamos de acuerdo. Entonces vengo yo y les digo, bueno, si están de acuerdo, tienen que confirmarme 3 cosas en las que también están de acuerdo, ¿ya?
Pero primero les pregunto si tienen hijos, porque es muy importante preguntarles esto, porque si me dicen que no, estamos bien. Si no tienen hijos, estamos bien, porque es algo menos en qué ponerse de acuerdo, ¿ya? Porque si no tienen hijos, entonces no hay nada que acordar sobre qué día me toca a mí ver a mis hijos, quién se va a hacer cargo de cuidarlos, de la educación, o sea, de alimentarlos. Todo eso se ahorran si no tienen hijos. Ahora, si tienen hijos, entonces es un punto que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero si no tienen hijos, eso está finiquitado, ¿verdad? No hay nada que ponerse de acuerdo. Ahora, si tienen hijos, sí hay que ponerse de acuerdo y lo vamos a ver más adelante. Les hago la siguiente pregunta también. ¿Tienen propiedades? Porque si me contestan, no tenemos propiedades, estamos bien. Porque una cosa menos en la cual hay que ponerse de acuerdo. Porque recordemos que hay que analizar también sobre qué régimen económico se casaron. Si el de separación absoluta, el de comunidad de gananciales o el de comunidad absoluta. Que eso va a ser otro tema que podemos abordar en otro live. Pero entonces, si no tienen propiedades, nos ahorramos el ponernos de acuerdo en cómo se van a repartir esas propiedades. Bueno, ahora, si tienen propiedades, tienen que ponerse de acuerdo a quién le va a quedar o cómo se van a repartir esas propiedades. Ojo, la tercera pregunta, que es muy importante hacerla y que también se tienen que poner de acuerdo, donde varios divorcios que supuestamente se iban a llevar por mutuo acuerdo, ahí es donde no logran ponerse de acuerdo y pues ya no se puede celebrar. En este caso es que le pregunto yo a ambos o a la persona o a la pareja que me contactó, si la mujer va a adquirir su derecho de pensión alimenticia, que la ley le regula, que es su derecho de poseerlo, o si ella va a renunciar a ese derecho de pensión alimenticia, ¿ya? Entonces, si la mujer renuncia a ese derecho de pensión alimenticia, entonces el marido no tiene que pasarle pensión a, a una mujer y exmujer, ¿verdad? Ustedes, porque si se divorcian, tiene que seguirle pasando esa pensión. Ahora, si la mujer renuncia a ese derecho de pensión alimenticia, pues estamos bien, ¿verdad? Ahí ya se pusieron de acuerdo en ese punto. Entonces son tres preguntas muy importantes que hay que hacer. Bueno, seguidamente de que ya hice esas preguntas y me contestaron si tienen hijos o no, si tienen propiedades o no, o si la mujer renuncia a su derecho de pensión alimenticia, nosotros como abogados hay que hacer un proyecto de convenio de divorcio, lo establece la ley. Y ese proyecto de convenio de divorcio estipula 5 cosas muy importantes que al momento que ustedes se pusieron de acuerdo, las tenemos que plasmar en ese memorial donde solicitamos el divorcio, ¿ya? Entonces, les voy a comentar cuáles son esos 5 puntos que nosotros tenemos que abordar en base a las preguntas que les hicimos y tenemos que plasmar en ese documento legal para solicitar el divorcio, que se llama memorial. Entonces, el primer punto es a quién le quedan los hijos, o sea, la guarda y custodia, a quién le queda. O sea, tienen que tener, ustedes tienen que estar de acuerdo a quién le va a quedar si hay hijos, ¿verdad? Por supuesto, porque si no hay hijos, se estipula que no hay hijos, entonces no hay relaciones que dar a conocerle al juez. Pero si sí hay hijos, entonces ustedes se tienen que poner de acuerdo quién se los va a quedar, quién va a tener la guarda y custodia de esos hijos menores de edad, o sea, con quién van a vivir, ¿ya? Y estipular eso, de con quién van a vivir, también la persona que no, o el padre o madre que no viva con ellos, se le tiene que dar lugar a que pueda visitarlos. Entonces, aquí hay 2 cosas muy importantes en este punto de a quién le quedan los hijos. Pueden ustedes elegir que se van a relacionar de forma libre, eso quiere decir que únicamente se van a poner de acuerdo y en cualquier momento pueden ver a sus hijos. Solo se ponen de acuerdo con su pareja, lo quiero ver, pongámosle el viernes a las 8 de la noche, lo quiero ver el jueves a mediodía, lo quiero ver para el día de mi cumpleaños. Eso es cuando tienen muy buena relación. Entonces se estipula que la relación va a ser de forma libre. Entonces no hay ningún inconveniente en esto. Ahora, la otra situación es de que si ustedes tienen horarios con sus hijos, o sea, por ejemplo, que la guardia y custodia se la va a quedar la mamá, pero el papá los quiere ver el fin de semana y solo puede el fin de semana. Y la mamá no quiere darlos entre semana porque ella va a estar pendiente de su educación, de alimentarlos, y de darles ese seguimiento, ¿verdad? Por eso va a tener la guardia y custodia. Entonces, estipulamos en este memorial
de que el padre los va a tener, o se va a relacionar con sus hijos menores de edad los días sábados y los días domingos, o que todo el fin de semana los va a tener y que se van a ir a dormir con ellos, o que los va a tener sábado, los va a devolver el sábado en la noche y que domingo los va a llegar a traer. Ahí ustedes nos indican cómo quieren que estipulemos nosotros esa relación y pues nosotros los abogados ya le damos esa forma legal. Entonces ese es el primer punto importante que hay que plasmar en ese convenio o proyecto de divorcio. Bueno, el segundo punto importante que hay que ponerse de acuerdo es quién de los dos se va a hacer cargo de los alimentos de los menores, ¿ya? Por lo general o por la mayoría de casos, el padre es el que se hace cargo de los hijos menores de edad, ¿verdad? De pasarles esa pensión alimenticia, que la pensión alimenticia abarca varias cosas ustedes: vestido, alimento, educación, consultas médicas. Es otro tema que podemos abordar en los live, que es la pensión alimenticia. Entonces, se tienen que poner de acuerdo quién va a proporcionar esos alimentos para los hijos menores de edad y también para la mamá, en dado caso hayan acordado que la mamá no renuncia a su derecho de pensión alimenticia. Que recuerdan que fueron una de las preguntas que les hacemos, que yo les hago a los clientes para indagar y sacarles información para aclarar bien todo en el convenio de divorcio que se presenta ante el juez. Tiene que ir bien explicado a ustedes, porque si no son motivos de rechazo. Entonces, al momento en que ustedes se ponen de acuerdo a quién le queda la responsabilidad de cubrir la pensión alimenticia, nos vamos al otro punto importante. Vamos a ver. Otro punto muy importante que tenemos que estipular, que lo hemos platicado ahorita en este momento, es si la mujer no renunció a ese derecho de pensión alimenticia, entonces se va a estipular también la pensión alimenticia para la mujer. Pero tiene cierto requisito, porque se estipula este derecho de pensión alimenticia cuando, o sea, todo esto ustedes tienen que estar de acuerdo. O sea, aquí nosotros los abogados pues solo los asesoramos y le damos forma legal a lo que ustedes nos dicen. Entonces, el requisito indispensable para que la mujer pueda percibir ese derecho de pensión alimenticia es que no tenga, la ley estipula que no tenga rentas propias para su sostenimiento o para cubrir sus necesidades. Entonces, en este caso, de común acuerdo, el esposo dice: bueno, está bien, me voy a hacer cargo de la pensión alimenticia de mis hijos menores y me voy a hacer cargo de la pensión alimenticia de la mamá de mis hijos. Bueno, ahora, si es el caso que ella tiene, porque ha tocado el caso en que la misma mujer dice: licenciado, yo no necesito de él, yo tengo cómo cubrir mis gastos y mis necesidades, lo único que pido es que se haga cargo de los alimentos de mis hijos. Perfecto, entonces se estipula que los alimentos de los hijos se va a hacer cargo el papá y de cubrir sus propias necesidades, la mamá, ella misma, va a cubrirlas, ¿verdad? Bueno, entonces ese es otro punto importante, el tercer punto importante que tiene que ir dentro de ese convenio de divorcio para divorciarse por mutuo acuerdo. El punto 4, y algo muy importante, es que en el caso que lo estamos poniendo hipotético, que sea el señor padre el que vaya a cubrir ese derecho de pensión alimenticia, el que vaya a pasar pensión alimenticia a sus hijos, tiene que garantizar de alguna forma cómo va a cubrir esos alimentos. Esos alimentos que en algún momento él no deje de dárselos a sus hijos menores de edad, porque recordemos que es un derecho que los hijos menores de edad tienen. Entonces, en este caso, hay que estipular que el señor padre, pongamos un ejemplo, va a cubrir los gastos de la pensión alimenticia, o los va a garantizar por medio de una carta de ingresos. Esta carta de ingresos debe ir firmada y sellada con fecha, con nombre y número de DPI de la persona que va a garantizar esos alimentos, ¿ya? O sea, también hay otras formas. Por ejemplo, si la persona no consigue esa carta de ingresos porque tiene su propia empresa, pues tiene que demostrar que es propietario de cierta empresa y que devenga un salario mensual de tanto, pero tiene que buscar la forma de poderlo comprobar. Si no tiene eso, pues se pueden buscar fiadores, que por lo general los fiadores terminan siendo los abuelos. Ustedes, ellos son los únicos que se prestan para ser fiadores de la alimentación de sus nietos. Y también se puede, ahí sí que presentar, aparte de la fianza, una hipoteca, ¿verdad? Ahí sí que son las distintas formas, pero por lo general, si tienen un trabajo estable, puede presentar una carta de ingresos. Ese es el cuarto punto importante que se tiene que poner en el convenio de divorcio. Ahora, el quinto y último punto, que es muy importante también, que fue una de las preguntas que le hice al cliente anteriormente en el diálogo que estábamos haciendo, es la liquidación del patrimonio conyugal, se le llama.
Esta liquidación se va a llevar a cabo en cómo ustedes se van a poner de acuerdo, cómo les van a quedar los bienes o las propiedades que tengan. Si no tienen propiedades, como les decía anteriormente, no hay ningún inconveniente. O sea, no hay nada en qué ponerse de acuerdo. Igual si no tienen hijos, ¿verdad? Ustedes, no hay nada en qué ponerse de acuerdo. Pero si sí hay propiedades, pues entonces sí tienen que ponerse de acuerdo en cómo se las van a repartir. Entonces, al momento que ustedes están de acuerdo con todo eso, pues entonces ya nosotros les llevamos el memorial de divorcio a ustedes, lo leen, a los clientes, ¿verdad? Lo leen, cualquier duda nos preguntan, lo firman los dos tienen que firmar, también va con la firma de 2 abogados, nosotros prestamos el servicio de los 2 abogados, y ya lo presentamos al juzgado de familia para que pues nos puedan notificar y podamos llevar la audiencia de divorcio en línea. Nosotros lo estamos llevando en línea porque por la situación de la pandemia que se nos da la oportunidad de poderlo desarrollar en línea, entonces lo estamos llevando en línea. Aquí, por ejemplo, tengo un memorial que nos firmaron unos clientes el antier fue, hoy estamos miércoles, fue el día lunes que nos firmó. Por ejemplo, aquí de forma breve les voy a leer, aquí está el memorial que se presenta al juzgado, porque ahí tiene los nombres de los clientes, entonces no se los puedo mostrar así, porque no quiero que se vean los nombres de los clientes, porque también hay menores involucrados. Entonces, respecto al convenio, de forma breve se los voy a leer, para que ustedes escuchen cómo queda ese convenio de divorcio, de un divorcio por mutuo acuerdo. Dice, el primer punto que yo se los dije, ¿verdad? Respecto a quién quedan confiados los hijos menores de edad habidos en el matrimonio. Entonces dice aquí, el menor hijo XX quedará bajo la guardia y custodia de su señor padre y el nombre del padre, quien se encargará de brindarle los cuidados necesarios y alimentación pertinente a su minoría de edad y a su desarrollo físico e intelectual en los días correspondientes. Dice, la madre y el nombre de ella tendrá derecho a relacionarse con su hijo menor XX de forma libre. Aquí es donde yo les explicaba a ustedes que se tienen que poner de acuerdo en cómo se van a realizar las visitas. En este caso, pues el padre va a ser el que se va a quedar con la guardia y custodia de su hijo. Y en otros casos también es la mamá quien se queda con la guardia y custodia, ¿verdad? Ustedes ahí sí que tienen que estar de acuerdo en eso. Entonces ahí pues se estipula de que se van a relacionar de forma libre. Ahí es menos complicado. Pero en el caso que ustedes quieran estipular día, hora, fechas y todo, se puede hacer. Bueno, el segundo punto que les comenté. Respecto a los alimentos y educación de los hijos, aquí estipulamos nosotros que los gastos de alimentación y cuidados del menor XX correrán completamente a cargo del padre y el nombre del padre, ¿verdad? Y también indica que la educación va a correr a cuenta del padre, su cuidado y sostenimiento, asumiendo los gastos ordinarios y extraordinarios al ejercer la guardia y custodia. El punto 3 que les había mencionado yo, la pensión para la mujer, que es un derecho que tiene toda mujer al momento de divorciarse, poder gozar de una pensión. Aquí estipula la señora y el nombre de ella expresamente renuncian a su derecho de pensión alimenticia que pudiera corresponderle en virtud de contar con las rentas propias suficientes que le permitan cubrir sus necesidades. Entonces en este caso ella expresamente, porque lo firma, entonces está aceptando esta condición, está renunciando a su derecho de pensión alimenticia. Nos vamos así al siguiente punto de forma breve. Les estoy leyendo cómo queda el memorial al momento de ponerse de acuerdo ustedes en todos esos aspectos que les había dicho. Dice, garantía respecto al cumplimiento de las obligaciones que por convenio se contraen. Dice, el señor padre y el nombre de él garantiza el cumplimiento de sus obligaciones porque él es el que va a proporcionar esos alimentos para su hijo menor de edad. Dice, con la totalidad de sus ingresos presentes y futuros, los cuales se hacen constar en constancia laboral y de ingresos a nombre de y el nombre del señor, ¿verdad? Extendida por, y ahí ya se explica quién la extendió, qué cargo ocupa, el nombre de la empresa, y pues ahí va estipulado el salario que él devenga. Respecto al patrimonio conyugal, aquí escuchen esto, ellos no tenían bienes, o sea, no habían propiedades que se pudieran repartir, entonces dice lo siguiente. Respecto al patrimonio conyugal, dice, en virtud de no haber adquirido, comprado o permutado bienes que provenían de los frutos de su patrimonio anterior, ni haber adquirido bienes según los supuestos de ley de comunidad de gananciales, no se hace necesaria declaración que en derecho corresponda para la liquidación del patrimonio conyugal. Entonces aquí claramente le estamos manifestando al juez que no hay bienes que repartirse y que por lo tanto no hay mención alguna que hacer. Entonces, ya aquí en la solicitud que le hacemos al juez, en tal virtud solicitamos al juzgador la aprobación del proyecto de bases del divorcio y el pronunciamiento respecto a la disolución del mismo. Entonces, este es el memorial, pues ya firmado
lo presentamos ante el juzgado, nos notifican, se da la audiencia de divorcio y salen divorciados. Ese es el caso si ambos están de acuerdo. Todo lo anterior que hablamos es si están de acuerdo, ¿ya? Entonces, con esto agotamos el divorcio de mutuo acuerdo, voluntario o mal llamado divorcio express para usted. Ahora nos vamos al otro tipo de divorcio, que es más complicado, es más tardado, es un poco más desgastante, pero no queda de otra cuando uno de los dos quiere divorciarse y el otro no. Que no quiere dar la firma, que no se ponen de acuerdo en cómo se van a ver con los hijos, que el papá quiere tener la guardia y custodia, que la mamá quiere tener la guardia y custodia, o que tienen varias propiedades y no están de acuerdo en cómo se las van a repartir. Entonces, he ahí cuando ya el juez tiene que resolver o ayudarlos a resolver esas situaciones en que ellos no logran ponerse de acuerdo. Entonces ahí sí hay una intervención del juez, y este tipo de divorcio por voluntad de una de las partes no es necesario que vaya firmado por los dos. Solo lo firma uno de los dos, no hay necesidad que lo firme el otro. Ni siquiera no hay necesidad de que le diga usted nada. O sea, si él no quiere, si está cerrado ni nada, solo que reciba su notificación que usted lo está demandando por solicitud de un divorcio por voluntad de su parte, ¿verdad? Entonces, si lo pueden arreglar de mutuo acuerdo es mejor. No hay que desgastarse. Al final van a salir divorciados, tardados, desgastados y todo. Mejor no, mejor se divorcian de mutuo acuerdo. Pero bueno, se da el caso que no se ponen de acuerdo, entonces tenemos que hacer también las siguientes preguntas, ¿verdad? Me dice el cliente, Lick, quiero divorciarme, ¿están de acuerdo? Me dice, no, por X o Y motivo. Ok, entonces es un divorcio por voluntad suya. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿tienen hijos? La misma respuesta. Si tienen hijos, pues hay cuestiones que estipular en el memorial. Si no hay hijos, es un problema menos. ¿Tienen propiedades? Sí, no, ¿verdad? La misma situación. Y algo muy importante, que aquí sí ya nosotros preguntamos por qué se quieren divorciar. ¿Cuál fue el motivo o la causa que los motivó a solicitar este divorcio? Y ahí sí que tenemos que escuchar al cliente, porque mire que me fui infiel, o se fue, me abandonó, me maltrata, o me dice, o sea, hay un sinfín de circunstancias o situaciones, ¿verdad? Pero aquí nosotros sí tenemos que indagar y escuchar al cliente, ¿ya? Porque sí tenemos que hacerlo. No es porque queramos saber la historia, ¿verdad? Ustedes, no, sino que al momento de que él nos cuente el motivo por el cual él o ella quieren divorciarse y la otra parte no les quiere dar el divorcio, nosotros esa situación o circunstancia que nos está contando la tenemos que encuadrar o adecuar en una de las causas para poder solicitar el divorcio por voluntad de una de las partes que estipula el Código Civil. El Código Civil, en el artículo 155, estipula que cuando uno de los dos se quiere divorciar y el otro no quiere dar el divorcio, hay ciertos motivos o ciertas causas para poder solicitar ese divorcio, ¿verdad? Ustedes son varias, pero a manera de resumírselos, yo agarré las más importantes o las que son fáciles de explicar o de poder tomar en cuenta y que se pueden encuadrar, ¿verdad? Son las que más se dan. Si ustedes quieren ver todas, pues las encuentran en el artículo 155 del Código Civil, pero o sea, ahí sí que las más importantes son estas y se las voy a compartir, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 155 del Código Civil indica que por infidelidad de uno de los cónyuges. Otra de las causas que pueden motivar a un divorcio por voluntad de una de las partes es por esos malos tratos, ¿verdad ustedes? Porque haya violencia en cualquiera de sus modalidades. Otra causa para poder solicitar este tipo de divorcio es atentar contra la vida del cónyuge o de sus hijos. En el momento que uno de los dos atente contra la vida del otro o de sus hijos, es una causa para poder solicitar el divorcio. Así que presten mucha atención en eso. Por el abandono del hogar, el caso típico, ¿verdad ustedes? Que en este caso puede ser él o ella, pero pongamos en el caso que él se va a buscar un mejor futuro y viaja a Estados Unidos o a Canadá, a cualquier país, y abandona aquí o sea, deja aquí a su mujer y sus hijos. Entonces él está abandonando ese hogar. Entonces ya es un motivo para poder solicitar el divorcio, aunque él no esté acá. La negación de asistencia económica, por ejemplo, que sea el padre el que sale a trabajar, pero se desentiende de los alimentos de sus hijos, de su esposa, no pasa el gasto, ¿verdad? Ustedes para poder
sostener a su familia, ese es otro motivo para poder solicitar este tipo de divorcio. Otro motivo muy importante, por ejemplo, ustedes, es el hábito del juego. Si uno de los dos tiene ahí sí que el vicio, el mal hábito de jugar, de ir al casino, por ejemplo, y ya la agarra como un modus vivendi o un modus operandi, pues en este sentido es una causa para poder solicitar este tipo de divorcio. Como también el ebrio consuetudinario, dice, o que se mantiene mucho en embriaguez, es otro de los motivos para poder solicitar este tipo de divorcio. O también cuando uno de los dos usa constantemente estupefacientes. Esto quiere decir cualquier tipo de droga que pase ahí sí que en onda a ustedes. Entonces, esta es una causa para poder solicitar el divorcio por voluntad de una de las partes, si la otra parte no quiere, ¿va? Entonces, también otro de los motivos es por enfermedad grave, por enfermedad incurable o contagiosa, o por enfermedad mental. Por supuesto que hay otros, ustedes, así que de forma breve, pues, se los estoy leyendo para no abarcar mucho tiempo en eso, pero los más importantes son esos. También, por ejemplo, otra muy, tal vez les cause risa a ustedes, pero que está estipulada en el Código Civil, es la impotencia absoluta o relativa para la procreación. Entonces, en este sentido, si uno de los dos no puede procrear, es una causa para poder solicitar ese divorcio. Así que al momento de que nos cuentan, recapitulando, nos cuenta el cliente el motivo por el cual él solo quiere solicitar el divorcio, y nosotros poderlo encuadrar en una de las causas que nos establece el Código Civil, pues en este caso ya nosotros elaboramos el memorial que contiene la solicitud de divorcio por voluntad de solo una de las partes. Como les decía, en este caso solo lo debe de firmar uno, y pues en este tipo de divorcio es el juez quien resuelve. ¿Qué resuelve el juez? Pues a quién le quedan los hijos, o sea, sobre la guardia y custodia, quién de los dos se hará cargo de los alimentos. Por lo general siempre es el padre. También el juez decide el derecho de pensión alimenticia que le corresponde a la señora madre, de los hijos menores, si es que los hay. Si ella quiere renunciar, ahí lo estipula. O sea, es el juez el que decide, ¿verdad? O sea, es el juez el que ya se involucra y que resuelve todos estos puntos, ¿verdad? También sobre la garantía, el juez solicita qué garantía tiene que dar el señor padre para cubrir esos alimentos o garantizar el cumplimiento de esos alimentos. Y cómo se va a quedar la liquidación del patrimonio conyugal. Esto quiere decir, el juez va a resolver por los dos cómo se van a repartir todos los bienes que tengan, ¿ya? Así que por eso es de que en este tipo de divorcio, que es por voluntad de una sola de las partes, aquí sí ya se involucra al juez. En el divorcio por voluntad de las dos partes de mutuo acuerdo, el juez solo reconoce lo que ustedes se pusieran de acuerdo y les otorga el divorcio. Por eso es que es más rápido. Entonces, ya pues de esta forma ya tenemos los dos escenarios, los dos tipos de divorcios, ya se los expliqué. Así que espero que les haya quedado claro cómo se puede desarrollar cualquiera de los dos tipos. Y por supuesto que a partir de esto pues surgen algunas dudas frecuentes, ¿verdad ustedes? Por ejemplo, una duda que me han hecho mucho y quiero abordarla, o una pregunta que me han hecho mucho y quiero abordarla a través de este live, es por ejemplo el caso de que me escriben: Lick, yo me quiero divorciar, pero mi pareja se encuentra en el extranjero, se encuentra en Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, Uruguay, cualquier país, va usted, Japón, donde sea. Entonces, sí se pueden divorciar, pero es más fácil si están de acuerdo, ¿ya? Porque, o sea, se pueden divorciar, no hay ningún inconveniente, pero si uno de los dos no está de acuerdo y se encuentra en el extranjero, es más difícil. Por supuesto, hay la forma idónea para hacerlo, hay que declarar una ausencia, es un proceso complicado, pero se logra y ya se puede hacer, ¿verdad ustedes? Pero en este sentido, lo mejor es que estén de acuerdo, ¿ya? Estén de acuerdo, si están lejos, o sea, solo es que se comuniquen, ponerse de acuerdo para poderse divorciar, y la persona que está en el extranjero tiene que enviar una autorización para poderse divorciar. O sea, él no tiene que viajar, no tiene que venir aquí a Guatemala. Si quiere venir, pues ahí él sabrá, ¿verdad? Pero si no tiene tiempo, no puede, o X o Y circunstancia, pues entonces puede otorgar esta autorización a través de mandato. Entonces, este mandato lo tiene que recibir un abogado acá, lo tiene que registrar en el Archivo General de Protocolos del organismo judicial. Al momento que ya está registrado, pues ya se puede empezar los trámites para poderse divorciar. Entonces, si ustedes creen que no se pueden divorciar porque la persona se encuentra en el extranjero, no es cierto. Sí se pueden divorciar, pero en este caso sí hay otros pasos que llevar a cabo.
hay otras circunstancias que hacer, entonces ahí sí que ya lo tienen que dejar, bueno, todo el proceso lo dejan en mano de nosotros como profesionales, pero esto sí requiere de otros trámites especiales, ¿verdad? Ustedes para poderse divorciar, pero quiero que les quede o que se lleven esta noche la noticia de que si su pareja se encuentra en el extranjero y quieren divorciarse, sí se puede, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer, solo que ahí sí nos tienen que contactar. Ahora, otra de las preguntas muy frecuentes es el plazo, pero ahorita les voy a compartir el plazo para poder solicitar cualquiera de los dos tipos de divorcio. Por ejemplo, si ustedes están de acuerdo en divorciarse y se casaron, pongámosle, el 12 de enero del 2021, el año pasado, ahorita estarían cumpliendo un año de que se casaron. La ley estipula que para poderse divorciar por mutuo acuerdo tiene que haber pasado un año. Antes no se pueden divorciar por mutuo acuerdo. Entonces, a partir de mañana, si se casaron el 12 de enero del año pasado, a partir de mañana ya pueden solicitar el divorcio. Ya no hay ningún inconveniente, porque si es impedimento no cumplir con ese año para poderse divorciar por mutuo acuerdo. Ahora, si se van a divorciar por voluntad de una de las partes, la ley es muy clara al estipular de que este tipo de divorcio se puede invocar desde el momento que la persona tuvo conocimiento de la causa que establece el Código Civil, ¿verdad? Pongamos el ejemplo, desde el momento que esta persona tiene una enfermedad mental incurable, desde ese momento ustedes tienen 6 meses para poder solicitar ese tipo de divorcio. Porque, por ejemplo, se le pasan los 6 meses y él regresa a sus facultades mentales y está lúcido y ya pasó esa etapa, pues entonces ya no es un motivo para poderse divorciar. Entonces lo pueden invocar en cualquier momento, pero tienen 6 meses para poder hacerlo. Entonces eso es respecto a al plazo para poderlo solicitar. Ahora, el tiempo que se tarda el divorcio es por mutuo acuerdo. Nosotros como profesionales, en mi caso, su servidor, hemos tenido la oportunidad de sacarlo en menos de 10 días. Incluso les contaba la experiencia de uno que lo sacamos en 3 días. Y otros que por X o Y motivo, por el juzgado o por alguna solicitud extra o por cualquier situación que en muy pocas ocasiones pasa, se puede tardar un poquito más. O por las fechas, para ustedes. No es lo mismo presentar una solicitud de divorcio en diciembre que en otros meses, porque en diciembre se van de descanso ciertos juzgados. Entonces ahí sí que es un poquito más lento. Ahora bien, los requisitos es algo que me preguntan mucho. Los requisitos casi son similares, solo que varían en ciertos aspectos. Por ejemplo, porque los requisitos de cajón, los que se solicitan, es certificado de nacimiento de ambos cónyuges y el certificado de matrimonio. Esos son los de cajón, ustedes, los que siempre se piden, y las fotocopias de los DPIs. Es una fotocopia simple. Ahora, si hay hijos, entonces sí ya se tiene que solicitar el certificado de nacimiento de cada hijo. No importa si son menores o mayores de edad. Ojo con esto, porque si son mayores de edad, es como que no hubieran hijos porque ya no se tienen que poner de acuerdo con los alimentos ni a quién le queda la guardia y custodia. Pero sí hay que presentar los certificados de nacimiento de los hijos para hacer constar que ya son mayores y que no tienen que ponerse de acuerdo en ese aspecto. Entonces tienen que presentar los certificados de nacimiento de los hijos menores de edad. Ahora, si hay propiedades, también hay que presentar los certificados de propiedad y todas esas cuestiones, ¿verdad? Ustedes. Las constancias de ingresos al momento que se va a proporcionar alimentos para garantizar. Si no es por constancia de ingresos, puede ser por un contrato de fianza, por una, como les comentaba anteriormente, la fianza, la constancia de ingresos. Entonces, son esos ciertos documentos que se van aplicando a cada caso concreto. A veces tenemos que indagar más para saber qué documento extra podemos agregar, pero de forma general, pues esos serían, ahí sí que los requisitos que se tendrían que presentar. Entonces yo con esto pues ya estoy agotando el tema de el proceso para poderse divorciar en Guatemala. No sé si tienen alguna duda respecto al tema de los tipos de divorcio que la pudiéramos abordar en este momento, así de forma breve. Y me gustaría pues saber su opinión sobre este live y si les queda claro de ahora en adelante cuáles son las dos formas de poderse divorciar y cómo es cada una aquí en Guatemala.